Bienvenido, bienvenida. Seguimos hablando de bases de datos. En esta ocasión vamos a cambiar un poco de herramienta. Vamos a ver las ideas básicas de cómo podemos instalar de una forma relativamente sencilla Oracle como gestor de base de datos que usaremos mayoritariamente a partir de ahora. De modo que lo esperable es que tu primera pregunta sea ¿y eso de Oracle qué es? Pues la idea es que se trata de uno de los gestores de bases de datos más utilizados en el mundo a nivel profesional. Es un software que no es nuevo en este mundillo, lleva nada menos que la empresa como tal, aunque inicialmente con otro nombre, desde 1977. Y el gestor de bases de datos como tal, la propia Oracle, desde 1979. Hablamos de más de 40 años desde que se creó y de continua evolución. De hecho, el fundador de la empresa, la cabeza pensante que ideó esto de Oracle, Larry Ellison, es una de las fortunas más grandes del mundo. Y claro, Oracle como tal es un producto comercial, es un producto de pago. Pero afortunadamente para nosotros existen versiones gratuitas. Las versiones llamadas Express Edition o XE, que podremos descargar libremente y podremos usar para aprender con ellas. ¿Y dónde podemos descargar esas versiones XE? Pues en principio bastaría con buscarlo, sea en Google, sea en Bing, sea en el buscador que prefieras. Debería llevarte, encontraros un apartado de descargas y es de esperar que la URL sea algo parecido a esto. Pero vamos a probarlo. Voy a usar Google, pero debería dar lo mismo cualquiera de los grandes buscadores. Bastará con que teclee Oracle Express y deberían aparecer cosas como estas. Voy a ir directamente al primer enlace, el que me pone Oracle Database Express Edition. Y lo dicho, debería llegar a una página como esta que te diga que es una base de datos Oracle gratis para todo el mundo. Si bajamos un poco veremos las limitaciones, que las más importantes son estas. Vamos a hacer un poco de zoom. Tenemos hasta 12 GB para datos, hasta 2 GB para RAM, hasta 2 subprocesos en CPU. Es decir, para un usuario normal es más que suficiente. Quizás en una gran empresa no, pero para uso personal, uso de pequeña empresa y por supuesto uso de estudiante, debería ser suficiente. Pues en la parte superior tenemos el descargar Oracle Database XE, descargar Oracle Database XE, y veremos que nos aparecen versiones para Windows 64 bits, para Linux otra variante. En cualquier caso hablamos de descargas de cerca de 2 GB. El problema de estas descargas es que van a ser procesos relativamente hambrientos, van a consumir bastante CPU, bastante RAM. Pero por supuesto hay más alternativas. Porque por ejemplo si nuestro equipo es más o menos antiguo, o si con eso de que es un uso esporádico preferimos algo que consuma menos recursos, podemos buscar versiones antiguas. Una que está accesible y que nos podría servir es la versión 11. La búsqueda ideal sería algo así como Oracle Express 11G R2. Nos llevará a una URL parecida a esta, pero igual que antes, vamos a buscarla. Insisto, Oracle Express 11G R2 Download. Y eso nos llevará a algo como esto. Y voy a probar con el enlace que pone XE Prior Release, es decir, la versión previa. Express Edition, XE versión 11.2, es decir, 11GR2. Y aquí tenemos descargas para Windows 32 bits o Linux. Estos ficheros serían mucho más pequeños, hablan de ficheros de unos 300 megas más o menos. Pero nos queda una tercera alternativa. Y esa tercera alternativa es en el caso de que queramos crear una máquina virtual, para no ralentizar el equipo anfitrión, el equipo que usemos de continuo, podemos o bien descargar las versiones anteriores e instalarlas usando algún software como VirtualBox, o bien directamente descargar una appliance, una máquina virtual ya creada por la propia Oracle, y en ese caso lo que podríamos buscar es algo así como Oracle Database VirtualBox Appliance. Nuevamente es de esperar que lleguemos a una URL parecida a esa, pero vamos a probarlo. Esas son las palabras mágicas que suelen funcionar. Probamos. Y es probable que lleguemos a una de 2019 de un Developer Day que pone Hands-on Database Application. Vamos a probar ese. Y veremos que es todo un pack creado para una serie de sesiones de contacto con Oracle y que incluye por una parte la versión de Linux propia de Oracle, por otra parte el gestor de base de datos en su versión 19.3, por otra parte algo que sería nuestro segundo paso, que es un frontend, una capa que nos permita acceder de forma cómoda a ese gestor de bases de datos.
porque si no instalaríamos solo el servidor, nos hará falta algo con lo que conectar a ese servidor y sacarle partido, y ciertas cosas más que nosotros en principio no vamos a utilizar. Pero estas dos sí que las necesitamos. El gestor de base de datos como tal y SQL Developer será nuestro entorno de trabajo continuo. Conviene echar un vistazo a los requisitos, nos dicen que al menos 2 GB de RAM, que la máquina virtual por defecto va a tomar solo 1 GB de RAM, pero que para mayor rendimiento es recomendable incrementarlo, vamos a hacer un poco más grande. Al menos 15 GB de espacio libre, procesador de 2 GHz o más, y recomendable un navegador moderno, un lector de Acrobat Reader, y en esa máquina virtual tendremos que tener permisos de administración. En mi caso mi VirtualBox va a estar en Windows, con lo cual no tendré esos problemas. Pues para descargar cualquiera de esas 3 versiones es de esperar que Oracle te pida que te crees una cuenta en la página de Oracle. Necesitarás identificarte para descargarlas. Yo he descargado todas ellas, tengo aquí la versión 11 para Windows 32 o 64, insisto, 300 megas. Tengo la versión 21, 2 GB, y tengo esa máquina virtual, que son casi 8 GB. Como es un fichero OVA, basta con abrirlo con doble clic y eso a su vez lanzará VirtualBox, que tendrás que tener instalado antes. En mi caso voy a usar la versión 6.1.40, que es la última en este momento de la serie 6. Acaban de lanzar la versión 7, pero en principio voy a usar la que conozco, la que tengo instalada, que es la versión 6. Hago doble clic. Y lo dicho, eso me abre VirtualBox y me propone instalarlo y me dice qué es lo que va a instalar. Oracle con Application Express, con Data Services y demás. URL vendedor versión de abril de 2019. Una CPU, 2 GB de RAM. En principio voy a dejar todo tal y como está. Me lo va a copiar a mi carpeta de máquinas virtuales. Así que adelante. Tengo que aceptar los términos de la licencia. En principio sabes, conviene leerlos, pero o aceptas o no instalas. Voy a aceptar. Y comienza la importación como tal de esa máquina virtual. Y al cabo de un instante, según lo rápido que sea tu equipo, según lo rápido que sea tu sistema de almacenamiento, debería aparecerte esa máquina virtual creada. Vamos a lanzarla con doble clic. Debería comenzar con el arranque de Linux en modo texto, que posiblemente conozcas ya si has tenido un contacto previo con Linux. Y al cabo de un instante entrará directamente al escritorio y nos aparecerá un fichero de texto que nos recuerda el uso básico. Identificador del sistema, identificador de la base de datos y, lo más importante para empezar, todas las contraseñas son Oracle. Pues vamos a minimizar esto. Podemos hacer la ventana más grande y se redimensiona el contenido. Tenemos un Start para empezar los labs, tal, no es nuestro caso. En nuestro caso usaremos SQL Developer como capa visible, como frontend para acceder a la base de datos, al gestor que está por debajo, que es Oracle. De modo que lanzo SQL Developer. Y esa va a ser la apariencia de SQL Developer. Debería decirnos que ha detectado una base de datos. Pero en cualquier caso tendremos aquí en primer lugar las Oracle Connections. No parece haber conexiones activas, con lo cual podemos ir aquí, tenemos un Click to add the connection, haz clic para añadir la conexión. Y nos menciona ese ORCL, que la documentación nos decía que era el nombre de esa base de datos que tenemos preinstalada. Y ahora ya sí nos aparece aquí, tenemos como conexión la ORCL. Nos pide nombre y contraseña. La contraseña sabíamos que era Oracle, nos lo he dicho, vamos a probar a usar usuario System. Y con ese usuario System, con contraseña Oracle, ya vemos la que es la pantalla habitual de trabajo de Oracle SQL Developer. Una vista izquierda en forma de árbol que nos permite acceder a las distintas tablas y muchos detalles que iremos viendo. Vistas, índices, procedimientos, funciones, triggers. Por ejemplo, podemos mirar las tablas, pulsamos en el más y vemos que tenemos varias tablas precreadas, tablas que son parte del sistema. Plegamos esta lista de tablas
Y para crear una podemos usar lo que ya conocemos, SQL tal cual. Tenemos aquí un botón que pone SQL. ¿Qué conexión quieres usar? La que tenemos. Y tengo un worksheet, una hoja de trabajo y un query builder, un constructor de consultas. Podemos usar el worksheet tal cual. Y decir, quiero crear una tabla. Pruebas 1. Cuidado porque quizás tengas teclado norteamericano. Por ejemplo, yo pulso mayúsculas 8 y me aparece un asterisco. El paréntesis lo tengo en mayúsculas 9. Y vamos a crear dos campos. Por ejemplo, pues un código que actúe de clave primaria. Y un nombre. Cierro paréntesis, ya sabes, posiblemente en mayúsculas 0, teclas desplazadas, punto y coma, que en mi caso está en la tecla de la ñ. Y dentro de poco iremos viendo detalles. Veremos que en Oracle se recomienda usar varchar 2 en vez de varchar. Se recomienda otra sintaxis para las claves primarias, pero son detalles que refinaremos más adelante. Por lo general será bastante compatible con lo que ya conocemos, aunque no sea su sintaxis recomendada. Para probar esta consulta tenemos un botón que recuerda a un play, que nos dirá Run Statement. Dice que también puedo pulsar la tecla Control Intro, de momento voy a pulsar con el botón. Y me dice que mi tabla Pruebas 1 se ha creado. Ahora en mi vista de tablas, si busco alfabéticamente, no aparece todavía, vamos a refrescar. Y ahora sí tengo mi Pruebas 1. Que al hacer un clic me dice que está formada por el código, que es un varchar 2, insisto, veremos ese detalle más adelante, y el nombre que es otro varchar 2, uno de 5 bytes, otro de 50 bytes. Para insertar datos, igual que conocemos, botón de SQL y tecleamos una orden insert. Las comillas igual, quizás estén cambiadas de sitio. Yo pulso mayúscula 2 y me aparece la arroba. En mi caso las comillas están a la derecha de la ñ. Si pulso sin mayúsculas tengo un acento, una comilla simple. Si pulso con mayúsculas tengo las comillas dobles. Yo podría teclear todas las órdenes que quisiera y lanzarlas todas en bloque. Para eso tenemos un run que se refiere a una línea actual, y el siguiente es un run script que permite lanzar todas las órdenes que yo hubiera escrito si fueran varias. En este caso puedo simplemente pararme en la línea anterior y pulsar el run statement y me dice que no le gusta, no permito aquí una columna, aquí tenemos una pequeña primera diferencia de sintaxis. Vamos a probar con comillas simples. Insisto, al lado de la tecla de la ñ, sin pulsar mayúsculas. Y relanzamos, ya sabes, o bien todo el script o en este caso solo la línea que tengo seleccionada. Y ahora sí que me dice que one row inserted. Es decir, Oracle esperará que los datos se los diga con comillas simples. Las comillas dobles tendrán un significado especial. Pero ¿cómo compruebo yo que eso está guardado en mi tabla? Pues por una parte puedo hacer clic en la tabla, pero claro, aquí lo que veo es la estructura de la tabla, no los datos. Pero si nos fijamos verás que hay varias pestañas. La primera es Columns, la segunda es Data. Si hago clic en Data, aparecen los datos que yo he introducido. Código 1, nombre ejemplo 1. Pero por supuesto también podría haber hecho un Select. Voy a la pestaña de SQL. Verás que cada vez estoy abriendo una pestaña nueva, no haría falta, podría haber reutilizado cualquiera de las anteriores. Pero en cualquier caso, ya sabes, teclado americano, el asterisco está cambiado, yo lo tengo en mayúsculas 8, donde estaría el paréntesis abierto. Lanzamos. Y llegamos al mismo resultado, solo que en esta ocasión en el panel inferior. Pues como toma de contacto nos basta, eso sí, puede interesar configurar el teclado para que realmente esté en castellano, y eso ya no es cosa de Oracle, sino el sistema operativo anfitrión. Voy al menú Applications y en System Tools tengo por aquí los Settings, la configuración del sistema. Y en concreto lo que me interesa es región e idioma. Yo querría lenguaje español de España, formato español de España,
y entradas, español de España, aquí está sin traducir. Elimino el inglés y ya debería estar. El idioma como tal no cambiará hasta que no reinicie el sistema, no me preocupa por ahora. Sí que me interesa probar si los paréntesis, punto y coma, comillas están en su sitio, por ejemplo. Paréntesis donde deberían, mayúsculas 8 y mayúsculas 9, comillas en mayúsculas 2, punto y coma al lado de la M. Con ese cambio de configuración, por lo menos el teclado está un poco más como estamos acostumbrados. Pues en la siguiente entrega repasaremos un poco de lo que ya habíamos visto de SQL, pero esta vez usando como base Oracle. Voy a salir poco a poco apagando y me dice un nuevo detalle que todavía no conocíamos, que es has hecho cambios que no has publicado. Puedes publicar cambios, deshacer cambios, cancelar la desconexión. En nuestro caso diremos commit changes. Quiero publicar esos cambios. Es otro detalle avanzado que veremos poco a poco más adelante. Le digo que OK. Puedo guardar los ficheros que habíamos creado, no merece la pena. Deselecciono todos y digo que OK. Y ahora ya puedo apagar el equipo.